Buen día, mi nombre es Astrid Carolina Monsalve Galvis, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. Actualmente voy en séptimo semestre y vamos a hablar sobre el proyecto Aula de este semestre, el cual trata sobre el desarrollo de chorizos de carne de cabra con características funcionales. Como introducción vamos a hablar de 4 aspectos principales. Entonces, como industria cárnica, la industria cárnica es uno de los principales sectores de la industria alimentaria. Principalmente trabaja con materia prima la carne ya sea de vaca o la carne de cerdo. Luego pasa por un proceso de deshuesado donde una vez lista se divide ya sea para el consumo humano o para la fabricación de embutidos o enlatados. Para esta elaboración de los productos cárnicos es necesario controlar los procesos por el cual pasa la carne. Y según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que los principales puntos de control son 7, que es la cantidad y la calidad de la materia prima para realizar la formulación, como primer punto. Segundo punto, el picado, el molido, el mezclado, las cuales deben realizarse adecuadamente, ya que, por ejemplo, un picado excesivo puede causar problemas del hígado y eso aumenta la temperatura e inhibe la emulsificación. Otro punto de control es controlar la temperatura durante el picado, el molido y el mezclado. Es muy importante controlar la temperatura de la carne en cada uno de los procedimientos que se vaya a realizar para sacar un producto cárnico. El uso adecuado de envolturas, las cuales deben ser aptas para los cambios en los embutidos durante el relleno, el escaldado, el ahumado o el enfriado. Las temperaturas y las condiciones de almacenamiento en refrigeración, tanto como de materia prima como de producto terminado, también deben ser controladas. Y claro está, también debe ser controlada la higiene del personal, los utensilios y los equipos. Esto pues para que no haya una contaminación cruzada. ¿Cuáles son los productos cárnicos? Los productos cárnicos cuentan con una gran variedad de productos con diferentes características organolépticas y funcionales. Según la FAO, esos productos pueden clasificarse de la siguiente manera. Primero, en productos cárnicos procesados crudos. Segundo, en productos cárnicos curados. Tercero, en productos cárnicos crudos y cocidos. Cuarto, en productos cárnicos precocidos o cocinados. 5 en embutidos crudos o fermentados. Y 6 en productos cárnicos secos. Ahora hablaremos sobre la carne caprina. La carne de caprinos criollos y de pastoreo extensivo es magra. No obstante, su contenido en colesterol es tan alto como el de la carne de vaca, pero su consumo continuo no representa ninguna amenaza para la salud de las personas. Su carne y su leche son sanas, sin embargo, si la cría no es controlada como ocurre en otros animales, la carne puede contener parásitos transmisibles al hombre que comprometen a la salud. Entonces, a pesar de que sea una carne saludable, es una carne que debe ser controlada al momento de criarla en el pastoreo, en el rebaño. La cabra es un mamífero rumiante muy importante en el crecimiento económico del país. De ella se obtiene producción de carne, de leche, de piel, de pelo y de estiércol. Esos animales se reproducen durante todas las épocas del año. Aquí en Colombia, Colombia cuenta con una Federación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia. Ellos reconocen 7 números de razas caprinas existentes en el país, las cuales podemos contar con la Saanén, la Alpina, la Boer, la Mancha, la Anglo-Nubiana, la Toggenburg y la Santanderiana. Aparte de esto, también existe una normativa para el sector caprino en Colombia.
contenidas en acuerdos y resoluciones expedidos por la Institución Colombiana Agropecuaria ICA y por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, en las leyes y decretos de orden nacional en virtud de los tratados o acuerdos suscritos por Colombia, el cual comprende de 2 resoluciones. La primera es la 7231 del 2017, que dice que por medio del cual se establecen las medidas sanitarias para la prevención, el control y la erradicación de la brucelosis en las especies bovinas, bufalinas, ovinas, caprinas, porcinas y equina en Colombia. Y también está la resolución 27277 del 2008, que es de la resolución 20277 del 2018, por la cual se establecen los requisitos sanitarios y de inocuidad para obtener la certificación de buenas prácticas ganaderas en la producción primaria de ovinos y de caprinos. Esto sería todo como introducción. Ahora pasemos para los objetivos de este proyecto. Como objetivo general tenemos el elaborar un producto a base de carne de cabra con características funcionales. Y como objetivos específicos tenemos 3. El primero es estandarizar la formulación del chorizo a base de carne de cabra con características funcionales. El segundo es el de evaluar características físico-químicas como el color, el pH, la estabilidad emulsificante y la temperatura de gelificación, las características organolépticas y la vida útil del producto elaborado. Y tercero es elaborar la tabla nutricional del producto final. Bueno, como metodología procedemos a realizar 5 pasos. 5 pasos, el cual consta de la materia prima, formulación estandarizada, tratamiento térmico, análisis del chorizo y composición final. Entonces, como materia prima, se utilizó pierna de cabrito proveniente de la garita Los Patios, norte de Santander, la cual se transportó en cavas refrigeradas hasta el barrio Videlso, Los Patios, y se utilizó materiales e insumos comerciales e industriales domésticos. Antes de realizar la formulación estandarizada, a la carne se le realizó un proceso para eliminar el olor desagradable de la carne que se caracteriza como carne caprina, sí tiene un olor un poco desagradable para nosotros, entonces se realizó un proceso para quitar y eliminar ese olor, como es el de, primero se remojó la carne de cabra en vino blanco, así se saturó de aroma y la cual la carne adquirió pues el aroma del vino y se dejó así por 1 hora. Después se marinó la carne de mostaza 1 hora en remojo y se lavó con agua corriente. También se remojó en vinagre. Para esto se debió vertir en un recipiente profundo la carne con abundante con agua y algunas cucharadas de vinagre, y la carne de cabra en la solución se remojó durante 2 horas y luego se lavó con agua corriente. Después se remojó con un jugo de limón. Este no solamente eliminó el olor desagradable, sino que también bajó su influencia, las fibras se volvieron más suaves y este proceso duró 1 hora. Después se remojó la carne durante 1 hora en una solución débil de pergaminato de potasio y después se retiró la cáscara, se enjuagó y se pasó a un recipiente de agua limpia durante 20 minutos y ya por último se empapó en vino tinto con especias de carne de cabra durante 1 hora y después ahí sí se lavó y pues se dejó ahí para comenzar a hacer la estandarización de la composición de la carne, ¿sí? Para poder empezar a hacer los chorizos premium, según lo establecido en la norma técnica colombiana 1325, se tuvieron en cuenta para realizar la formulación. Y te vamos a poner en claro que para esta formulación se agregó carne de cabra, se agregó carne de cerdo, la carne de cabra un 40% y la de cerdo un 12%. También se agregó grasa de cerdo, ácido cítrico, cebolla, pimentón, humo líquido, ajo, sal nitral,
avena, que esa ya es una parte que le da de funcional al chorizo, porque pues el chorizo, aparte de ser bajo en grasa, porque la carne de cabra ya es funcional, también le agregamos fibra, que le agregamos en avena, le agregamos un poquito de maicena, miel mostaza y salsa para carnes. Todos estos parámetros para poder hacer la estandarización se hicieron de acuerdo a los índices de humedad proteína, de grasa proteína, de sal y humedad y balance de agua. Esto lo hablaremos más adelante sobre el análisis que se le hizo a la formulación. Ya teniendo la formulación, empezamos a preparar la mezcla de la masa. Mezclamos todos los ingredientes hasta tener una emulsión, una masa perfecta, y ahí sí comenzamos la hicimos en tripa de colágeno y después la pasamos por un tratamiento térmico. Este tratamiento térmico se sometió el chorizo a un secado en la estufa, en el horno de marca ABA, a una temperatura de 55 grados centígrados durante 40 minutos. Ahí se secaron los chorizos, después se bajaron de las varillas y se sometió a un escaldado en una olla profunda a una temperatura de 70 grados centígrados durante 30 minutos, y después de ese tiempo de nuevo se sometió al horno para hacer pues un ahumado a una temperatura de 50 grados centígrados durante 20 minutos. Ya después de haber obtenido el chorizo final, comenzamos a realizar los análisis del chorizo. Algo que también hay que tener en cuenta es que estos análisis se lo hicimos tanto a la carne, a la materia prima, la carne de cabra, y al chorizo ya. Final, hicimos análisis de color, de pH, estabilidad de la emulsión y perfil sensorial. Para el análisis de color se utilizó la aplicación Color Lab y se realizó la medición de los parámetros del color empleado en la metodología CIELAB por medio de la L, que nos habla sobre la luminosidad negro-blanco, sobre la A, que ya nos habla sobre los colores verde y rojo, y sobre la B, que ya nos habla sobre los colores azul-amarillo. Este método está planteado por la Comisión Internacional de Eclair. También hicimos análisis del pH, el cual se hizo mediante las tiras medidoras de pH. Estas tiras tienen un funcionamiento muy intuitivo, sencillo y limpio. Hay diversas calidades y graduaciones. Las más simples son las tiras que varían de un rango de pH entre 1 y 14, donde se colocó una tira encima del trozo de la carne durante 2 segundos y luego se comparó con el color de la tira patrón que viene pues en la propia caja. Se hizo la estabilidad de la emulsión, la cual se determinó el tamaño de las partículas de la grasa, disminuye a medida que la emulsión aumenta, teniendo en cuenta que debe haber suficiente proteína para el recubrimiento de las partículas de grasa, por la que a medida que se agrega grasa a la licuadora, la temperatura y la retención superficial de la grasa disminuye. Y realizamos también un perfil sensorial, donde ahí evaluamos lo que es el color, el olor, el sabor y la textura del chorizo, donde ahí podemos notar si el chorizo sí fue apto, fue respaldado por los catadores o sencillamente no. Ya lo último, pues realizamos la tabla nutricional. La tabla nutricional se tuvo en cuenta con los lineamientos descritos en la resolución 333 del 2011, y pues más adelante hablaremos un poco sobre ella. Resultados y las discusiones que obtuvimos en este proyecto Aura. El primero que vamos a hablar es con el pH. El análisis del pH, por medio de este parámetro se verifica la calidad de la carne porque afecta varias de sus cualidades como el color, la capacidad de retención del agua, entre otras.
En el caso de la carne de cabra, se obtuvo un pH entre 6, considerándose como una carne ácida. Por medio de un estudio realizado a la carne de cabra en diferentes razas, el pH de su carne es muy similar al resultado que nos dio a nosotros. Para la carne de cabra francesa, el pH es 6,27. El valor del pH estabilizado a 144 horas correspondieron al punto isoeléctrico de las proteínas musculares. En la carne caprina, el pH es 5,84, es muy similar al determinado a 120 horas a un pH de 5,80 de almacenamiento en congelación a 4 grados centígrados. Para especies de la raza serrana de edad y de peso entre 5 a 9 años y de un peso de 16,6 a 24,4 kilogramos empleadas en este trabajo. Además, es un valor próximo a los obtenidos en otras investigaciones, también en carnes caprinas, lo cual el pH dio en 5,78 durante 6 días de refrigeración a la raza. En el resultado nosotros nos dio un pH intuitivo de 6, lo cual está bien, ya que pues la carne no estaba en sí totalmente fresca porque pasó por un proceso de eliminar el olor desagradable, pero sí cuenta con un buen pH para realizar la emulsión de la carne. Para el análisis del color, el color y la apariencia en la carne de cabra se determina por los principales factores. El primero es la concentración y el estado de los hemopigmentos, la mioglobina y la hemoglobina. La segunda es la microestructura muscular. Nosotros hicimos un análisis de color a la carne de cabra y a la mezcla del embutido. Antes de embutir, pues le realizamos el análisis por medio de la aplicación Color Lab. Para Manuel Sánchez, la carne de cabra puede ser clara, rosada y roja. Las carnes muy claras son de cabras muy jóvenes que solo han consumido leche, desprendiéndose a medida que la carne se oscurece. Estudios previos han comprobado que la carne de cabra que ha sido tratada con tecnologías de curado se resaltan un color de curado estable y su alta velocidad de deshidratación durante el proceso de maduración. Unos estudios realizados a carnes de cabra después de un proceso de secado se pueden comparar el cambio de color, donde se puede observar el efecto del proceso del secado sobre el color de la carne en los puntos de muestreos analizados para las cabras. Los valores LBC significativamente mayores fueron determinados en los ovinos que en los caprinos. La carne evidencia valores mayores de luminosidad en A y en C cuando la carne de cabra es sometida a un proceso de secado. Se generó carnes caprinas menos luminosas, menos rojas y menos amarillas. Si comparamos la carne de cabra inicial a la mezcla del embutido, podemos notar mayor luminosidad, ya que inicialmente está en 43,256 y ya después termina en 59,700. Y donde la luminosidad en A y en B también disminuyó de gran manera, como lo podemos observar en la tabla. Ya después tenemos los resultados en la estabilidad de la emulsión. Para Ortega, el fundamento de este proceso tiene que ver con 3 tipos de interacciones entre los componentes del sistema, es decir, entre la proteína, la grasa y el agua, donde la estabilidad de la emulsión de la carne de cabra debe mantener sus propiedades físico-químicas con el tiempo. Las fases de la emulsión permanecen mezcladas. Las proteínas y las grasas
tienen la cualidad de formar una emulsión estable porque disminuye la tensión interfacial y ejerce como puente de unión entre dos fases. La carne de cabra tiene valores mayores de firmeza en comparación con las emulsiones de otras carnes. La carne de cabra no cocida tiene mayor valor de firmeza comparada con los valores de otros estudios. La diferencia de firmeza entre la carne de cabra y los elaborados con carne de cerdo o con carne de res puede ser atribuida propiamente al tipo de carne, además de la calidad de proteínas, tamaño de partículas de la carne, tiempo de contacto entre la masa cárnica y la enzima ligante, presencia de aditivos y temperatura de gelificación. En el perfil sensorial, pues este proceso es indispensable para hacer un control de calidad. Las pruebas afectivas se utilizan para evaluar la aceptación o preferencia de un producto, en este caso pues el chorizo de cabra, por parte de los consumidores. Según la clasificación del catador, se realizó un promedio y se procedió a graficar. Tuvimos 6 catadores en los cuales, dependiendo de sus resultados de puntuación de color, de consistencia, de sabor y de olor, se realizó un promedio y de allí se sacó los resultados de la gráfica. Le hicimos 4 preguntas a cada catador en la que ellos podían evaluar de 1 a 5 cómo está el color, el sabor y el olor y la consistencia o la textura del chorizo. Entre que el valor 1 es que no le gusta mucho y el valor 5 es me gusta mucho. Esta prueba que nosotros realizamos ya es una prueba afectiva en el que cada catador pues lo va a hacer de acuerdo a lo que a él más le guste. Un estudio realizado por Rodríguez indica que se observa que el nivel de agrado entre hombres y mujeres no muestra una variación. El 50% de los hombres respondió me gusta mucho el producto de cabra. La mayoría de ellos utilizó el término de buen sabor y de textura suave. Y el 9,8% utilizó el término de sabor diferente y el 3,2% indicó que sabía a carne de cabra. El término descriptivo que explica al nivel de agrado, me gusta ligeramente, fue que tenía poco sabor y era un poco seca la carne. El 53% de las mujeres expresan mayor nivel de agrado por un me gusta mucho, siendo principalmente la razón por el sabor agradable y la textura suave de la carne. En los resultados que nosotros obtuvimos, también nos dijeron que el color era un color característico del chorizo, un color así rojo, rojo vino tinto. Cuando nosotros se lo dimos a los catadores, se lo dimos a una temperatura entre 35 y 37 grados centígrados, que es más o menos en lo que uno se come un chorizo. Se lo dimos bien servido, en los que ellos pudieron apreciar el color, el olor, a pesar de que sea un chorizo de carne de cabra, olía a chorizo, o tenía su olor característico, tenía su sabor característico. La consistencia era un poco suave, ya que se sentía pues no se sentía las partículas como tal, pero sí se sentía un poquito a la fibra que le agregamos al chorizo, ya que le habíamos agregado avena, entonces se sentía un poquito la consistencia, pero eso no fue de desagrado para los consumidores. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron resultados muy similares. Comparamos 2 muestras. La muestra 1 es una muestra total de chorizo de carne de cabra y la muestra 2 es una muestra entre carne de cabra y carne de cerdo, en que la muestra 1 obtuvo mejores resultados que la muestra 2. Y ya para terminar, en los resultados de la tabla nutricional se tuvo en cuenta con los lineamientos descritos en la resolución 333 del 2011, en donde en un formato Excel se escribió los valores
de la cantidad de carne, de la cantidad de grasa, de la cantidad de carbohidratos, de azúcares, de proteínas, y así se pudo obtener una tabla nutricional. También se elaboró una ficha técnica donde se describe el nombre del producto, que es chorizo de cabra, donde hay una descripción del producto. El chorizo de cabra se elaboró con carne picada, con grasa de cerdo, con condimentos, con pimentón, cal, y ahí se hace una descripción del producto. Se hizo una composición nutricional donde tiene carbohidratos un 3,37%, proteínas un 10,55%, lípidos o grasas tiene un 18,36%, agua tiene un 45,28%, minerales un 2,71% y calorías aportadas a una cantidad de 100 gramos. Es un chorizo bajo de grasa. Para terminar, en la conclusión, el chorizo de la carne de cabra obtenido tiene muy buenas características organolépticas nutricionales, donde su textura, color, sabor y olor fueron óptimos para cada catador. Por lo tanto, se considera un alimento de muy buena calidad y apto para el consumo. Tienen muy buenos índices de humedad, proteína, de grasa, proteína, de sal, humedad y de balance de agua, y esto es debido a la estandarización de la formulación donde se puede obtener una buena emulsión. Muchas gracias.